días. Hoy 9 de enero del 2020, en la conferencia matutina del Presidente de la República, quisiera resaltar dos temas. Uno, que aflora diario, es el tema de la corrupción. O sea, ahí el Presidente de la República insiste mucho en el tema de la corrupción. Él lo que ha planteado es que la corrupción arriba, ya en el gobierno federal, eso ya no hay cabida para la corrupción. Pero en niveles medios o en niveles bajos, todavía el proceso de corrupción se da porque hay una inercia de 36 años de periodo neoliberal y eso se sigue dando. Por ejemplo, hoy se destacó el tema de la corrupción tan grande que existe, por ejemplo, en los puertos, con la marina mercante. Y bueno, pues realmente son cantidades estratosféricas lo que todavía están se llevan o salen por medio de la corrupción. Igualmente, por ejemplo, el robo, porque hay un sabotaje, y esto es claramente de los grupos de derecha en el país, de los conservadores, en el sentido de hacer quedar mal al país, sobre todo en el tema de la producción petrolera. O sea, ¿cómo es posible que se roban de las plataformas petroleras unas bombas que en el mercado cuestan hasta 20,000 pesos y seguramente en el mercado negro pues valdrían 5,000 pesos? Pero el tema no es que se las roban para venderlas o para utilizarlas. El tema central es que se las roban para sabotear la producción de petróleo de nuestro país. Entonces, eso pues no se le ocurre a cualquier persona. O sea, evidentemente que deben estar inmiscuidos algunas gentes que trabajaron o trabajan en Petróleos de México, algunas compañías particulares, privadas, que también se dedican o se dedicaron a prestar algunos servicios a Pemex. Entonces es pues una mafia organizada la que trata de sabotear el proceso en ascenso de la producción de petróleo por parte de nuestro país. Pero eso también es otra forma de delito ligado también al tema de la corrupción con los herederos del pasado, los conservadores que no quieren perder sus privilegios. En ese terreno, otro aspecto que resaltó el Presidente de la República dice él que hay dos corrientes de pensamiento esencialmente, los conservadores y los liberales. Él plantea que estos términos son derivados de la historia de México y que pueden ser aplicados también en el momento de hoy. Conservadores son los que quieren conservar privilegios del pasado. Liberales son los que van pues con el avance y el progreso de los mexicanos. Aunque también hay que resaltar que dentro de los liberales, igual en la historia de México, en el periodo sobre todo de Benito Juárez y los liberales, pues también hay liberales moderados. Y esos liberales moderados, el propio presidente ha dicho, son realmente en el fondo conservadores más avispados. Entonces tenemos por un lado que dar la lucha contra los conservadores que por naturaleza propia, sobre todo representados por el Partido Acción Nacional, como él lo mencionó, pues están enojados, pero además se coaligan con organizaciones internacionales también de derecha, algunas de ellas de carácter fascista o profascista, como las que están ahorita actuando para tratar de derribar el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, o como las que a través del golpe asumieron el poder en Bolivia, por ejemplo. Entonces la derecha mexicana, los conservadores del país, pues tienen también sus nexos con estas organizaciones a nivel latinoamericano e internacional. Entonces es una fuerza que en México, aunque no se han articulado, pero está latente, y esta derecha nacional históricamente se ha visto que cuando no logran imponer su proyecto al país, como fue sobre todo en el caso del periodo de Benito Juárez, pues recurren al extranjero. Entonces la derecha actual de nuestro país, cuyo brazo político abierto es el Partido Acción Nacional, evidentemente que forma parte de organizaciones internacionales también que están en la misma tónica, repito, de conservar privilegios del pasado, y algunos de esos grupos utilizando incluso las posiciones fascistas o profascistas. Y por otro lado, en el término de los liberales moderados, podríamos decir, si lo referimos a los grupos
o algunos grupos de izquierda que estos liberales moderados en general se han identificado, buena parte de ellos, con las posiciones socialdemócratas de derecha también. Es decir, pretenden estar en el centro, pero terminan generalmente del lado de la derecha y de los conservadores. Por otro lado, en el caso de lo que el presidente llama los liberales, pues están en general las fuerzas progresistas, las que quieren un cambio más profundo, las que queremos un cambio más radical, y en eso pues también hay una gama, desde los que luchan o luchamos fundamentalmente en este momento por el cambio de régimen, es decir, acabar con el régimen oligárquico, neoliberal y corrupto y generar un nuevo régimen que está encabezando el presidente de la República. Pero todo eso sigue siendo en el marco del sistema capitalista. Otros grupos de izquierda que no solamente ven la cuestión de la transformación del régimen, sino a futuro, claro que ahorita lo esencial es consolidar el cambio de régimen, pero a futuro también pues está habiendo un cambio de sistema, o sea, acabar con el sistema de explotación capitalista y generar un sistema nuevo, más humanitario, más humanista, donde se acabe la explotación del hombre por el hombre, como es el caso del sistema socialista. Entonces, dentro del bloque de conservadores, pues están la derecha histórica, tradicional en México, la que en el periodo, como decía el presidente del general Lázaro Cárdenas, se fundó como partido político a través del Partido Acción Nacional, que efectivamente en sus principios fundacionales, pues está la lucha contra la participación del Estado en el proceso económico. Ahorita el Estado Nacional está participando activamente en el proceso económico y en el fomento del desarrollo de nuestro país. Entonces la derecha, el PAN, por su origen, por sus principios, pues evidentemente que está en contra y va a oponer toda la resistencia que sea posible por parte de ellos, porque esa es su naturaleza, ese es su origen. Y del otro lado, pues están un cúmulo de fuerzas progresistas, desde los que sectores de la propia burguesía nacional que vieron afectados sus intereses en el periodo neoliberal, porque el grupo privilegiado o la oligarquía se fue reduciendo y favoreciendo cada vez más solo a un grupo pequeño de empresas transnacionales y algunos oligarcas nacionales, pues ellos también estuvieron en contra de ese modelo neoliberal porque los desfavoreció. Bueno, pues está bien, están ahorita en un frente común. ¿Con quién? Pues con otros sectores que ya sea en el periodo neoliberal o antes también, pues siempre han sido excluidos, como el sector sobre todo de los campesinos pobres, comuneros, y también pues sectores de la clase obrera, intelectuales, artistas, pequeños productores, pequeños comerciantes, los integrantes o los que practican el comercio informal, etc. Entonces hay una gama dentro del sector progresista de nuestro país que va desde la burguesía antineoliberal hasta los sectores de la clase obrera, intelectuales, etc. Entonces dentro de ellos pues hay que ir viendo cuáles son, en el concepto que plantea el presidente, liberales y cuáles son liberales moderados, que en el fondo, repetimos, pues son conservadores más avispados. Entonces esa es la lucha. En general, sin embargo, pues podríamos destacar dos grandes campos del pensamiento, de la lucha, de la acción a lo largo de la historia de México y en general también a lo largo de la historia de la lucha de la humanidad, que representan intereses de clase diferentes o intereses de sectores distintos, pero en México lo que se va consolidando es un gran frente nacional, democrático, patriótico, antineoliberal, integrado por ese cúmulo de fuerzas que acabamos de mencionar. Y esto se va a ir decantando y se va a ir depurando en función de cómo va avanzando los programas del gobierno que encabeza el presidente de la República y también la resistencia que vayan oponiendo o que sigan oponiendo tanto los conservadores neoliberales como algunos sectores que también son o fueron beneficiados en una etapa del neoliberalismo y en la etapa final ya no lo fueron tanto. Entonces es, digamos, la complejidad de la integración de las fuerzas políticas y sociales, pero aquí lo relevante en el país es que el presidente de la República, con su gran personalidad, su gran acierto
en el planteamiento de los problemas fundamentales, está encabezando a este cúmulo de fuerzas políticas que lo ideal es que se vayan consolidando cada vez más y, como él mismo dice, se acelere lo más posible el cambio y la transformación que se está llevando a cabo para que bajo distintas circunstancias los grupos conservadores y de derecha pues no pudieran retomar el poder político, ya sea del ejecutivo o del legislativo, y pudieran revertir este proceso. Entonces ahorita lo importante, pensamos, y lo que nos da mucha confianza el presidente de la República es echarle los kilos, seguir adelante para lograr en el menor corto tiempo posible la transformación más profunda de nuestra patria, teniendo en consideración que como es una alianza amplia, pues en cada paso que se vaya dando, aliados de hoy, mañana podrán estar en el campo contrario y viceversa. Grupos, sectores que hoy no comparten los procesos de la Cuarta Transformación, por conciencia, por convencimiento y por resultados objetivos, puedan ir también incrementando esta fuerza, este gran frente, repito, que podríamos llamar un frente nacional, democrático, patriótico y antineoliberal. Y es al cual invitamos a todos para apoyar al presidente de la República, y con él vamos a avanzar significativamente, no solo en el terreno nacional, como ya lo hemos visto, sino ahora también el prestigio de la política exterior de México se retoma a nivel internacional. Y en este mundo nuevo que se está gestando, que es un mundo multipolar, el polo que va aglutinando la política, tanto económica y las posiciones de defensa de la soberanía nacional que encabeza el presidente de la República, pues son un buen polo de atracción para América Latina y para los países del mundo en general,